Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sofía Morocho Pedraza. Actualmente tengo 22 años. Bueno, estoy estudiando psicología y bueno, hoy les voy a hablar un poquito de mí y un poquito de qué es la cognición. Bueno, eh, hablemos de mis intereses. Bueno, uno de mis intereses por medio de la carrera es obtener conocimiento y poder absorberlo lo más que pueda, eh, como lo dice ahí, para un desarrollo psicológico como profesional, como psicóloga, y poder ayudar a muchas personas con distintos padecimientos, discapacidades, entre ellos también pues no solo personas con discapacidad, también eh, personas mayores, en otras condiciones muy vulnerables, niños indígenas, bueno, eh, personas que están en la cárcel, que no, a veces necesitan ayuda y pues por estar allá encerrados pues no la pueden tener, o no tiene quien los escuche, quien los oriente, quien los pueda ayudar, ¿sí? Porque como lo he hecho siempre, uno como psicólogo, uno no puede ponerse a escoger, ay no, venga y como me gusta solo la área clínica, entonces solo voy a recibir eso, pacientes con padecimientos, ¿no? Eso, uno como psicólogo, yo siempre lo he dicho, uno de el paciente que le toque y el paciente, sí, el que le toque a uno, porque uno debe estar abierto a ayudarle a todos. También es como enseñar a las personas a educarlas, ¿sí? A educarlas que, por ejemplo, la gente tiene mucho el pensamiento, o anteriormente se tenía mucho el pensamiento que por uno ir al psicólogo es que uno está loco o está así. No, o sea, ahora es como una necesidad, ¿sí? Una necesidad ir al psicólogo. Es como, por ejemplo, traigo un ejemplo aquí a colación. Es como, por ejemplo, cuando uno va al médico, ¿sí? Que uno tiene que ir a su a su consulta cada mes, cada 2 meses para saber uno cómo está. Es lo mismo, pero ¿qué? Es revisarse mentalmente, emocionalmente, cómo está la persona, si está bien, y que lo vea un profesional desde su opinión y todo eso, y si tiene un problema lo puede ayudar. Por ejemplo, también hablo también, por ejemplo, de entender muchas cosas, porque hay mucha gente que critica, que a veces no sabe, o si no saben por qué ciertas personas actúan así o hacen ciertas cosas, no entienden, y eso es lo que yo quiero educarlas, porque por ejemplo yo traigo otro ejemplo. Por ejemplo, anteriormente a los niños con síndrome de Down les decían que eran unos mongólicos y no, o con un niño que tuviera autista o algo, no es que el niño es mongólico, no, o sea, es enseñarles y educarlos, porque o sea, uno no puede coger y decirle, ay, no, es que este niño es mongólico o es que esta persona es loca, no, a la gente hay que explicarle por qué pasan las cosas, por qué suceden las cosas, y, y pues esa es mi labor, aparte de ser una psicóloga que escuche, que dé terapias o que le diga a usted qué hacer o qué no hacer, es también educar. Bueno, mi motivación es dirigir y motivar a personas y pacientes a lograr sus metas, a crear su proyecto de vida, tenga la condición que tenga, la discapacidad que tenga. Yo siempre he dicho que todos podemos, así estemos en las peores cosas, nosotros siempre vamos a poder. Lo que pasa es que hay que saber y coger fuerzas para hacer las cosas. Eh, y yo poderles también desde mi experiencia ayudarles, explicarles. Eso es lo que yo quiero, que así como yo logré mis metas, también ellos, mis pacientes, puedan lograr mis metas, que más que verme como una psicóloga, como una esa, que me vean como una amiga.
una amiga que los quiere ayudar, que quiere que ellos tengan un mejor futuro, sí, a crear muchas cosas. Bueno, mis expectativas es llegar a conseguir resultados en base a todos los conocimientos desarrollados y en un futuro a que me refiero yo, trabajar en un consultorio, ya sea de clínico. Yo sueño mucho trabajando en una fundación, me gusta mucho la parte eh, eh, de educación de niños especiales, personas especiales. Me encantaría, yo ya anteriormente, como algunos compañeros y profesores lo saben, en el colegio en el que yo estaba, del que me gradué, tenía muchos compañeros así. Yo al principio les voy a contar algo. Yo al principio no entendía por qué, o sea, normal, digo, bueno, que es algo como normal cuando yo era pequeña, que uno no entendía a veces, uy, pero ¿por qué este niño o esta persona actúa así? Qué raro, ¿cierto? Y cuando yo entré a estudiar al Reggio Amelia, que es el colegio en el que yo estudié y me gradué, yo tenía compañeros así, compañeros autistas, con síndrome de Asperger. Tuve hasta 2 compañeros Down y súper inteligentes. Tengo mi novio tiene psicoacusia, él es implantado. Entonces ya mi profesora Charito, ella fue la que nos enseñó a nosotros a respetar. Nos enseñó ella, nos enseñó que las personas no hay que juzgarlas por su condición, porque ellas pueden ser muy lindas, muy buenas personas. Y ella nos explicó que por qué ellos actuaban así y todo eso. Y por eso yo me enamoré de esta carrera, me enamoré de porque entendí, y porque aparte de eso, a mí también me dieron terapias psicológicas. Yo también tuve que tener terapias psicológicas por cosas personales, y ahí también me enseñaron y aprendí, y yo en algún momento soñé con ser como ellas, como mis terapeutas, verme en un consultorio ayudando a las personas, y esa labor me parecía tan linda que me enamoré de ella, y hoy en día esa es mi meta y mi expectativa, llegar a lograr eso, ayudar a muchas personas a salir adelante, y como le digo, trabajar donde me toque y donde me coloque. Y pues en algún momento de mi vida sí quisiera como montar un centro o mi propio consultorio. Ojalá, yo digo mucho, ojalá pueda ser con algunos compañeros que queden míos de confianza, poder con ayuda de Dios hacer eso. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de qué es la cognición y cómo se relaciona la psicología cognitiva. Bueno, empecemos porque es la capacidad intelectual que tiene el ser humano de razonar y alcanzar el conocimiento. Esta se logra a través de procesos tales como la atención, la percepción, la memoria y el pensamiento. El ser humano, a partir de la cognición que desarrolla emociones, sensaciones físicas y comportamientos como eventos externos. Estudiar la cognición nos ayuda a comprender cómo el hombre se apropia de la individualización y la transforma y la almacena. Se comporta en relación a este conocimiento. Toma decisiones y actúa transformando a su realidad. Entonces ahí pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo digo, digamos, una persona dice una mentira, que sabe que está metida en un problema, la persona a veces decide, o sea, es como la persona, como el ser humano, bueno, yo decido decir la verdad, o decido colocarle más, o decir mentiras. O sea, o le añade, o sea, a su conveniencia siempre. Entonces, traigo ese ejemplo de cómo el ser humano puede apropiarse de sus decisiones. Si digo no, mejor digo la verdad, o mejor no, prefiero quedarme en la mentira en que yo no hice esto o yo no dije aquello. Bueno,
Tiene tres aproximaciones básicas. La primera es la psicométrica, que ella mide cuantitativamente lo que es la inteligencia, que a medida que crecemos, y tiene un test de inteligencia. La piagetiana, que describe cuantitativamente los cambios del pensamiento, o sea, ya poco a poco va describiendo nuestros pensamientos y nuestros cambios a medida que se desarrolla el ser humano. La otra es el procesamiento de la información, la que examina los pasos, las acciones y las operaciones progresivamente, la cual tiene lugar la gente que recibe, la gente cómo recibe y percibe la información, cómo la piensa y cómo la utiliza la información. O sea, lo que les decía ahorita, o sea, cómo acomoda la gente, las personas, cómo acomodan la información o cómo la reciben y cómo la refieren, ¿sí? Listo, vamos con otro. ¿Cómo se relaciona la cognición a la psicología cognitiva? Bueno, es la rama que estudia los procesos mentales que intervienen en nuestra capacidad para razonar, pensar y asimilar nuevos conocimientos y resolver problemas. Es como cuando uno tuvo un accidente o se le murió a alguien y uno, sí, se demora como en asimilar, que a veces les dice la gente, uy, como quedó en shock, ¿cierto? Como que no termina de asimilar, o sea, como que sí, es como el cerebro asimilando la información que le acaban de dar y cómo la quiere resolver, o sea, si la recibe bien o la puede recibir con tranquilidad. Eso es uno de los ejemplos. Yo sé mucho como de colocar ejemplos para que se entienda mejor. Estos procesos son determinantes en el aprendizaje informal como en el escolar. La cognición está relacionada con: constituye un marco teórico que permite analizar cómo la cognición de todos los seres humanos tiene la capacidad de razonar para alcanzar el razonamiento. La psicología cognitiva indaga sobre la manera como las personas procesan la información, cómo la adquieren, si la manipulan o la transforman. De esta manera entra a estudiar y analizar los procesos mentales. Ya casquemos para allá. Bueno, reseña histórica. Hice una pequeña reseña histórica sobre la cognición y cómo nació. Bueno, durante los años 30 y 40, el conductismo era la corriente de la psicología. O sea, ella predominó y rechazó el pensamiento y la conciencia como objeto de estudio. Y lo que optaron ellos fue por analizar la conducta y acciones pudiendo ser observadas y verificadas por terceros. Uno de sus principales autores fueron de la psicología cognitiva son Alan Bartlett, Frederick Bartlett, Donald Brandt, George Miller, entre otros. Qué pena en mi inglés, pero no soy muy buena pronunciando nombres en inglés. Siendo Jerónimo Brunner uno de sus principales representantes del cognitivismo. O sea, nació el conductismo para que naciera el cognitivismo, ¿sí? Bueno. Principios de la psicología cognitiva. Bueno, voy a nombrar dos que pues para mí fueron como los más importantes. El primero es el proceso de la información. O sea, sus investigaciones se centran en los procesos internos del ser humano. O sea, ellos están constantemente en
en investigaciones, indagando en el proceso de cada ser humano y cómo se desarrolla. El otro es funciones cognitivas superiores de los seres humanos. Es la forma en la que las personas observan, procesan y comprenden y recuerdan la información. O sea, es como cuando uno se le olvida algo, ¿sí? Que uno observando, recordando, es que uno dice, ah, sí, me acordé de tal persona o me acordé de tal suceso. O por ejemplo sucesos que por ejemplo no son a veces digo yo, bonitos para la memoria, porque digamos que yo tuve un altercado con alguna cosa o alguna situación y algo que yo vi me hizo recordar ese mal momento. Entonces esa es como la forma del ser humano procesa la información y la comprende. Bueno, ¿cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales? La cognición de los procesos biológicos. Los procesos cognitivos y los procesos biológicos son inseparables en la disciplina de la neurociencia cognitiva. Se sitúa en su sustrato biológico, o sea, la parte neuronal del cerebro. Las bases biológicas de la cognición hay que remitirlas a la física y la teoría de la información, los cuales ambos están conectados a la mecánica cuántica. El otro sería procesos psicológicos. Los procesos psicológicos se entienden por conjuntos de procesos mentales de cada individuo, tales como son, por ejemplo, la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y las emociones. Ese a mí me gusta mucho porque creo que abarca todo lo que son, como lo dice ahí, sensaciones, pensamientos, percepciones, se abarca totalmente todo. Y el último, que es el cultural, que es también el social, que se reconocen por la variación cultural, asumiendo la tarea de explicar semejanzas a través del énfasis social y cultural o biológico. O sea, el ser humano también tiene que pasar por estos tres procesos: el biológico, el psicológico y el cultural. Por ejemplo, en el cultural se puede, o sea, cómo el ser humano puede socializar con su entorno, con las personas, y reconocerse a sí mismo también como ser humano. Muchísimas gracias.